Muy buenas, muy buenas tardes a todas las amigas y amigos del Instituto Jurídico Fundamentos. El día de hoy vamos a proseguir con la clase del curso sobre Derecho de Familia y Sucesiones del profesor Vin- Vincenzo Barba, profesor ordinario de la Universidad Sapienza de Roma. Y le agradecemos nuevamente al profesor por su tiempo y su paciencia, por permitirnos aprender siempre en las diversas actividades que nos hace, además porque el profesor Barba es también director del Instituto Jurídico Fundamentos, director también de las secciones de Derecho Civil, así que nos complace sobremanera tenerlo el día de hoy. La clase de hoy del profesor Barba versará sobre los regímenes patrimoniales de la familia y cómo también tiene incidencia esto en todo el derecho civil, no solamente familiar, sino en otras áreas evidentemente conexas. Así que, profesor eh, Vincenzo Barba, caro Vincenzo, te dejamos con el uso de la palabra, agradeciéndote nuevamente por eh, permitirnos siempre aprender de tu rico conocimiento y sapiencia. Gracias. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por invitarme, por seguir en ese proyecto que para mí es muy importante y me brinda la ocasión de reflexionar sobre temas muy importantes, también haciendo una reflexión teniendo en cuenta el derecho español y el derecho peruano. Así que es una oportunidad que os agradezco mucho. La charla de hoy es la segunda sesión de ese curso que va a finalizar el próximo lunes. Y en el día de hoy tenemos que evaluar el tema de los regímenes patrimoniales de la familia para evaluar cuál es su relación con el sistema sucesorio. Básicamente, vamos a decir que las relaciones entre los regímenes patrimoniales de la familia y el derecho de sucesiones es una relación muy estrecha que especialmente afecta a la sucesión del cónyuge, del viudo. Y es muy importante hacer una reflexión sobre cuánto influencia el régimen patrimonial de la familia, sobre todo cuando se trata del régimen del régimen económico patrimonial, del régimen de las sociedades gananciales en caso de la sucesión del viudo. Así que podemos decir que en ese caso la sucesión del viudo es una sucesión que casi todo absorbe y casi nada deja por los hijos o por los demás. Y en último, haremos una pequeña reflexión sobre la institución de la colación, porque, como es bien sabido, la colación, que es una institución de la partición hereditaria, es una institución que no afecta a todos los herederos y ni siquiera a todos los herederos protegidos, sino solos el cónyuge y los hijos. Así que son los mismos sujetos, las mismas personas que pertenecen a la familia en el sentido más estricto que se puede dar de ese concepto. Dicho esto, tenemos que decir que el derecho civil italiano, diferentemente del derecho civil español y también del derecho civil peruano, tiene una particularidad muy significativa por lo que concierne el régimen patrimonial de la familia, ya que y en este sentido podríamos decir que hay una diferencia entre el derecho civil italiano y el derecho civil español y también el derecho civil peruano, ya que
lo que es común a todos esos ordenamientos jurídicos es que todos tienen, los tres tienen tanto el régimen de la sociedad de gananciales como el régimen de la separación de bienes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el derecho civil español, obviamente siempre estamos hablando del derecho civil español general, tiene también otro régimen patrimonial muy importante, que es el régimen de la participación. En cambio, ese régimen no existe en el derecho civil italiano ni tampoco en el derecho civil peruano. Y la otra diferencia es que en el derecho civil italiano existe también un régimen particular que es hacer una traducción es muy difícil, pero yo diría que es el régimen del fondo patrimonial. Básicamente no es un régimen patrimonial total, sino es un régimen patrimonial alternativo, en el sentido de que es un régimen que coexiste con otro régimen patrimonial. En la charla de hoy vamos a ver cuál es la relevancia de ese régimen patrimonial de la familia, que es el régimen del fondo patrimonial, que no existe ni en el derecho civil español ni tampoco en el derecho civil peruano. Así que estas son las diferencias principales que se pueden examinar si vamos a hacer una ojeada general del derecho civil italiano, el derecho civil español y el derecho civil peruano. Y otra diferencia muy significativa es la que concierne el llamado régimen patrimonial primario. ¿Qué es el régimen patrimonial primario? Con la expresión régimen patrimonial primario indicamos las reglas que se aplican al matrimonio con independencia de que exista un régimen de sociedades gananciales, de separación o de participación o de fondo patrimoniale, según que se trata del derecho civil español o del derecho civil italiano. Así que son las reglas básicas que se aplican con independencia del régimen que los cónyuges hayan elegido para su matrimonio. Y en este sentido tenemos que decir que la diferencia entre el régimen patrimonial italiano, el régimen primario italiano, el régimen patrimonial primario peruano, el régimen patrimonial primario español es bastante evidente, porque el derecho civil italiano y el derecho civil peruano tienen un régimen primario bastante sencillo, que básicamente se funda en la contribución a la carga del matrimonio. O sea, los cónyuges tienen que contribuir a las cargas del matrimonio. Así que cada uno de los cónyuges participa a las cargas del matrimonio, que es el sustentamiento de la familia y también la educación de los hijos, según sus propios bienes. Y esto podemos decir que es el régimen primario tanto en el derecho civil italiano, y ustedes me corregirán si me equivoco, también en el derecho civil peruano. En cambio, en el derecho civil español, el régimen primario, el régimen matrimonial primario, es un régimen muy extenso, ya que existe también esa regla sobre la contribución a la carga del matrimonio, otras tres reglas muy importantes que hacen de los regímenes patrimoniales de la familia en derecho civil español normas bastantes que afectan mucho las relaciones entre los cónyuges, las relaciones en el matrimonio. Vamos a ver cuáles son las
normas que existen en el régimen primario español. La primera, como hemos dicho, que es la misma que existe con matices de diferencia en el derecho civil italiano y también en el derecho civil peruano, es la contribución a las cargas del matrimonio. Pero, como decía, existen también otras tres reglas muy importantes y vamos a ver cuáles son esas tres reglas sobre el régimen patrimonial primario. La segunda es la que se puede llamar como litis expensas o gasto de litigios entre cónyuges y también está establecida como la primera, o sea, la contribución a la carga del matrimonio en el artículo 1318 del Código Civil Español. Según esta regla, si uno de los cónyuges carece de bienes propios suficientes para hacer frente a los litigios, tanto a los litigios entre los cónyuges como a los litigios contra los terceros, el otro cónyuge, o sea, el cónyuge que tiene mayor sustancia, tiene que cargarse, tiene que soportar la litis expensas, o sea, tiene que pagar los gastos de los litigios que el otro va a sostener. La tercera regla es la regla de la potestad doméstica. Esta es una regla bastante sencilla y podría decir que también existe en el derecho civil italiano con unos matices. Según esta regla, cada uno de los cónyuges, ambos cónyuges, están legitimados para realizar actos dirigidos a realizar las necesidades de la familia. Así que existe una potestad doméstica que se reparte entre los cónyuges en el sentido de que cada cónyuges tiene la misma potestad doméstica. Y finalmente, la última, que a mi parecer es la más importante porque es una regla que afecta en modo bastante interesante las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, es la regla sobre la vivienda familiar y el ajuar doméstico que se establece sobre la vivienda familiar y el ajuar doméstico, y también los muebles y el ajuar doméstico, que para disponer de cualquier derecho sobre la vivienda, los muebles y básicamente el ajuar doméstico, se requerirá siempre el consentimiento de ambos cónyuges. Si bien, por ejemplo, la vivienda es de propiedad exclusiva de uno de los dos. O sea, con independencia de quién sea el propietario de la vivienda, como la vivienda es un bien que está destinado a satisfacer las exigencias de la familia y las familias usan ese bien para disponer de cualquier derecho se requerirá siempre el consentimiento de ambos cónyuges. En ese sentido, podemos decir que esa regla, que es una regla del régimen patrimonial primario de la familia, es una regla muy importante que afecta muchísimo las relaciones entre cónyuges porque al fin y al cabo es una regla que acaba por termina por influir sobre el poder de disposición sobre la vivienda. Así que a pesar de que uno de los cónyuges pueda que sea el único propietario de la vivienda, no puede disponer de la vivienda, no puede disponer de cualquier derecho sobre la vivienda si no hay también el consentimiento del otro cónyuge.
En ese sentido, me parece que el régimen patrimonial primario que existe en el derecho civil español general es un régimen patrimonial bastante amplio, es un régimen patrimonial que tiene una influencia significativa. En cambio, en el derecho civil italiano, el régimen patrimonial primario es un régimen bastante más sencillo porque básicamente se centra en la primera de las reglas que ya he mencionado, o sea, la contribución a la carga del matrimonio, porque cada uno de los cónyuges tiene que contribuir a las cargas del matrimonio y tiene también una potestad doméstica, o sea, puede realizar lo que en Italia se llaman los actos de indirizzo de familia, o sea, los actos que los cónyuges eligen para las elecciones dentro de la familia. A pesar de esas diferencias que, como he dicho, son diferencias bastante importantes, podemos decir que existe algo que es común en los regímenes patrimoniales de la familia, y eso que es común es la regla de la contribución a las cargas del matrimonio. En ese sentido, el derecho civil español, el derecho civil general español, tiene una regulación del régimen patrimonial primario bastante más amplia que la del derecho civil italiano, y a mi parecer, si no me equivoco, no me equivoco también con la del derecho civil peruano. Dicho eso, vamos a ver cuáles son los régimen patrimoniales de la familia según el derecho civil italiano. Como he dicho, ellos se pueden decir que son tres, más precisamente son cuatro. Y los cuatro son la sociedad de gananciales, más bien conocida como comunidad de bienes entre cónyuges, pero es básicamente una sociedad de gananciales, la separación de bienes. También tenemos otros regímenes que es bastante similar a la sociedad de gananciales, pero sería una sociedad de gananciales convencional, o sea, una sociedad de gananciales a la que los cónyuges aportan unas cuantas modificaciones con su propia voluntad a través de una capitulación matrimonial. Y por fin, como decía, el último régimen patrimonial, que es el régimen del fondo patrimoniale. ¿Cuál es la diferencia entre estos cuatro regímenes que acabo de mencionar? Que los primeros tres, o sea, la sociedad de gananciales convencional y la separación de bienes son regímenes patrimoniales alternativos, en el sentido de que o existe uno o existe el otro. O sea, en el mismo momento no pueden existir o coexistir. Se es muy posible que hay un cambio en el régimen patrimonial de la familia, porque los cónyuges, por ejemplo, empiezan con un régimen de sociedad de gananciales y después, a través de una capitulación matrimonial, cambian el régimen de la sociedad de gananciales con un régimen de la separación de bienes o con el régimen de la sociedad de gananciales convencional. O sea, o existe uno o existe otro. Ellos son alternativos en el sentido de que en el mismo momento o hay uno o hay otro y no pueden coexistir. En cambio, el cuarto régimen patrimonial que acabo de mencionar, o sea, el régimen del fondo patrimonial, es un régimen patrimonial que concurre con los otros. ¿En qué sentido concurre? En el sentido que no es un régimen patrimonial general, o sea, no hay una regulación general de las relaciones entre los cónyuges, de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, sino es una regulación particular. ¿Y cómo es una regulación particular? Esa regulación tiene que coexistir con otro régimen patrimonial, o sea, con el régimen de la sociedad de gananciales convencional o de las separaciones de bienes.
O sea, el régimen del fondo patrimonial es un régimen que coexiste con uno de los tres regímenes patrimoniales principales. Y esta es una diferencia muy importante. O sea, no se puede dar que exista solo el fondo patrimonial, porque el fondo patrimonial tiene que coexistir con uno de los otros regímenes patrimoniales de la familia, sea el de la sociedad de gananciales, sea el de la sociedad de gananciales convencionales, sea el de la separaciones de bienes, separación de bienes. Así que se trata de un régimen patrimonial bastante particular, de un régimen patrimonial bastante importante. Y lo que tenemos antes que nada de destacar, que enseguida tenemos que decir sobre ese régimen patrimonial, es que es una especie de patrimonio familiar protegido, en el sentido de que sobre el patrimonio familiar o sobre uno o más bienes de la familia que los cónyuges eligen, se constituye una afección para satisfacer a las exigencias de la familia. O sea, esos bienes son como un patrimonio separado, y eso con todas las consecuencias que eso determina. En las relaciones con los acreedores, en el sentido de que los acreedores de cada uno de los cónyuges no pueden, no pueden usar esos bienes para satisfacer sus razones creditorias. Y en ese sentido se crea como una aficción patrimonial, en el sentido de que es como si es un patrimonio separado, podríamos decir algo que parece, a pesar de que no es, porque es una cosa bastante distinta, muy diferente, lo que según los derechos anglosajón sería un trust. O sea, lo que básicamente en los derechos civilo básicamente es un fideicomiso, a pesar de que ya sabéis que en el derecho civil italiano el trust, a través de la Convención Internacional de La Haya, tuvo mucho éxito, y básicamente hay una gran difusión del trust al que se aplica la ley de uno de los países anglosajones. Así que existe también el trust, pero el fondo patrimonial, al fin y al cabo, funciona como si fuera un trust, en el sentido de que se realiza como una ficción sobre esos bienes para satisfacer los intereses de la familia. Y cómo tiene que satisfacer los intereses de las familias, pueden ser atacados solos por los acreedores de la familia y no por los acreedores personales de los cónyuges, o por ejemplo por los acreedores de las relaciones, los acreedores profesionales de los cónyuges. Ya, hecha esa introducción sobre los regímenes patrimoniales de la familia, vamos a centrarnos sobre el régimen más importante, que es también lo que podemos decir en Italia, el régimen legal. Legal en el sentido de que si el matrimonio no elige, no realiza una elección diferente, es el régimen que se aplica a los cónyuges. En ese sentido, esta es una de las modificaciones aportadas por la reforma del derecho de familia que se ha llevado a cabo en Italia en 1975.
como ustedes saben, el derecho civil italiano ha sufrido muchísimas reformas y revisiones. Las más importantes básicamente son la de 1970 sobre el divorcio, la de 1975 es la reforma más importante del derecho de familia, así que cuando en Italia se habla de la reforma del derecho de familia, siempre se hace referencia a la reforma que se ha llevado a cabo en 1975. También en la reforma de 1983 sobre la adopción y por fin las reformas de 2012 y 2013 sobre la filiación. Estas son las reformas más importantes que se han llevado a cabo en el derecho civil italiano. Y como decía, la reforma más importante porque es la reforma que quiere realizar la igualdad entre los cónyuges, o sea, el principio constitucional que se afirmó en el artículo 3 de la Constitución, es la reforma de 1975, ya que solo con la reforma del derecho de familia de 1975 básicamente se realiza esa igualdad entre los cónyuges. Como ya he dicho en la primera sección de ese curso, con esa reforma también se llevan a cabo muchas modificaciones que afectan, que conciernen al derecho de sucesiones, porque cambia radicalmente la posición sucesoria del viudo, ya que antes de esa reforma el viudo solo tenía el derecho a el usufructo sobre una cuota de la herencia de su esposo, y en cambio tras esa reforma el viudo siempre tiene derecho a una cuota en plena propiedad. Uh, la cosa más importante por lo que concierne el régimen patrimonial de la familia es que tras esa reforma cambia el régimen legal, o sea, el régimen que se aplica si los cónyuges no han elegido, no han hecho una elección diferente. Si los cónyuges no han elegido un régimen diferente y lo pueden elegir antes de celebrar el matrimonio o cuando se celebra el matrimonio a través de una capitulación matrimonial. Si no han hecho una elección diferente, el régimen que siempre se va a aplicar es el régimen de la sociedad de gananciales. Según el régimen de la sociedad de gananciales, se constituye entre los cónyuges una comunidad que no es una comunidad de los bienes que existen en el momento en el que los cónyuges se casan, sino es como una programación de lo que va a pasar. Y efectivamente, por esa razón se puede decir que el régimen de la sociedad de gananciales no es un régimen que determina que todos los bienes de los cónyuges se convierten en bienes comunes, sino que es una regulación sobre los bienes que los cónyuges van adquiriendo durante su matrimonio. Porque básicamente es una sociedad por lo que va a pasar tras la celebración del matrimonio y que no afecta lo que existía antes de que el matrimonio fuera celebrado. Así que tenemos que distinguir entre los bienes privativos y los bienes gananciales. ¿Cuáles son básicamente los bienes privativos? O sea, los bienes propios de cada cónyuge. Los bienes propios de cada cónyuge son básicamente, primero, y a mi parecer esa es la categoría más importante porque nos hace comprender que la sociedad de gananciales no es una comunidad
de los bienes que existen en el momento en el que los cónyuges contraen matrimonio o adoptan ese régimen patrimonial, sino es una comunión de futuro, o sea, por los bienes que ellos van adquiriendo durante el matrimonio, siempre y cuando exista el régimen de sociedades gananciales. La más importante categoría de los bienes privativos, o sea, de los bienes propios de cada cónyuge, es los que cada uno aporte al iniciarse el régimen de sociedades gananciales. Esto básicamente significa que cada cónyuge queda propietario de los bienes de los que era propietario al momento de al iniciarse el régimen de sociedades gananciales. Y en ese sentido explica por qué las sociedades gananciales es una comunión, es una comunidad, disculpen, comunidad de bienes de futuro y no concierne, no atiene a los bienes anteriores. ¿Cuáles son los otros bienes privativos? Primero decía los que cada cónyuge aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. Segundo, lo que cada uno adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido a aquella. Tercero, los que cada cónyuge adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, sea a título gratuito donación, sea también una herencia. En ese sentido, si cada cónyuge tiene una herencia, es heredero, los bienes que adquiere como heredero son bienes privativos, a no ser que esté explícitamente dicho que los bienes de la herencia tienen que pertenecer a ambos los cónyuges. Aún más, las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad. Por fin, los bienes de uso personal de cada uno de los cónyuges, como por ejemplo los vestidos o los bienes de uso personal de cada uno de los cónyuges, y por fin los instrumentos y los bienes útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo de cada uno de los cónyuges. Esto, como decían, son los bienes de la sociedad, los bienes privativos, o sea, los bienes que, a pesar de que entre los cónyuges existe la sociedad de gananciales, quedan como de propiedad de cada uno de los cónyuges. Son bienes privativos. En cambio, los demás, y básicamente todos los bienes que cada uno de los cónyuges adquiere después, tras iniciarse el régimen de sociedades gananciales, son los bienes gananciales y también los bienes que los cónyuges realizan por una actividad de empresa conjuntamente. Estos son los bienes gananciales. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las reglas más importantes? Las reglas más importantes son las reglas de la administración de bienes propios. Cada cónyuge conserva la libre administración de sus propios bienes y puede disponer de ellos o gravarlos, pero
ejemplo, por lo que concierne la administración de los bienes gananciales, cada uno de los cónyuges tiene la administración junto al el otro cónyuge, en el sentido de que ambos los cónyuges tienen que administrar el patrimonio social. O sea, corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio común, del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de alguno de los bienes. Y en este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencias de actos dolosos o culposos. Esta, como decía, es la regla básica. Como es fácil entender, cuando existe un régimen de sociedades gananciales, todos los bienes que los cónyuges adquieren tras la celebración del matrimonio, o más bien al iniciarse el régimen de sociedades gananciales, es un bien común que pertenece a las ganancias, a las sociedades gananciales. Y como bienes comunes, ¿qué significa eso? Que cuando cesa las sociedades gananciales, y obviamente las sociedades gananciales entre las otras causales puede cesar cuando uno de los cónyuges fallece, eso significa que tenemos que dividir el patrimonio entre los cónyuges. Eso significa que, por ejemplo, imaginemos la vida de un matrimonio cualquiera. Durante un largo matrimonio, por ejemplo, los cónyuges adquieren dos viviendas. Ambas viviendas son bienes gananciales, que significa que cuando uno de los cónyuges fallece, el otro, como derecho propio, adquiere la mitad de esos bienes, y lo adquiere no a título de herencia, sino a título propio, como consecuencia de la liquidación de las sociedades gananciales. O sea, cuando existe una sociedad de gananciales y cuando hay la extinción de la sociedad de gananciales, no cabe duda que todos los bienes sociales tienes que dividirse entre los cónyuges. Así que una vez que se pagan las obligaciones sociales y la carga, lo que pasa es que los gananciales se dividen por mitad entre ambos cónyuges o sus respectivos herederos. Así que si, por ejemplo, durante el matrimonio compra una vivienda y la vivienda tiene un valor que asciende a 100, cuando uno de los cónyuges fallece, como ese bien es un bien de las sociedades gananciales, la primera cosa que tenemos que hacer es la liquidación de las sociedades gananciales. Y por efecto de la liquidación de las sociedades gananciales, cada uno de los cónyuges tiene derecho a la mitad de 150. Eso significa que el otro cónyuge es titular, es propietario de la mitad, o sea, del 50% de la vivienda, y no tiene ese derecho a título de herencia, sino a título propio, como cónyuge que participa a la liquidación de la sociedad de gananciales. Eso significa que lo que queda en la sucesión del otro es solo el 50%. El 50%
y sobre esos 50% se abre la sucesión. Y por ejemplo, si tenemos una situación familiar bastante sencilla, por la que el cónyuge que fallece deja detrás el otro cónyuge y dos hijos, la herencia tiene que repartirse por un tercio a cada uno de los cónyuges, un tercio al primer hijo, un tercio al segundo hijo y un tercio al viudo, al cónyuge viudo. Así que cada uno tiene derecho a un tercio no del 100% de la vivienda, sino del 50%, porque el 50% ya ha sido adquirida por el viudo, pero no a título de herencia, sino a título propio, como a título de liquidación de la sociedad de gananciales. Eso significa que al fin y al cabo la vivienda, que tenía un valor que podemos evaluar en ciento, tiene que repartirse no en 33 por cada uno de los herederos, sino que el cónyuge tiene derecho a 50 como propio y un tercio de 50, o sea, algo como 16 a título de herencia. Eso significa que al fin y al cabo la vivienda será repartida en el modo siguiente. El viudo tendrá derecho a algo como 66 por cientos, porque el 50% tiene derecho a título propio, a título de liquidación de la sociedad de gananciales y 16 a título de herencia. En cambio, cada uno de los hijos tiene derecho básicamente a 16. Así que el primer hijo tendrá 16, el segundo hijo tendrá 16, mientras que el viudo tendrá sobre la vivienda algo como 66. Eh, ese ejemplo bastante simple sirve para decir que en un sistema en el que existe una sociedad de ganancial, el patrimonio que al fin y al cabo termina por ser parte de la herencia, sobre todo cuando muere el primero de los miembros de la familia, es un patrimonio bastante reducido, porque la mitad del patrimonio ya está adquirida por el otro cónyuge a título propio como liquidación de la herencia. Eso significa que hay una distorsión bastante fuerte, así que cuando existe el régimen de la sociedad de gananciales, hay una desproporción en favor del cónyuge en detrimento de los hijos. Y como es bastante sencillo, si esa situación sería una situación que se normalizaría si existiera siempre la misma familia, o sea, si el viudo es también el padre, la madre de los hijos del viudo, del cónyuge que fallece. O sea, si el matrimonio, si la familia siempre ha sido constituida por las mismas personas, los cónyuges nunca se han separado y siempre ha sido unida. Esa, como ya hemos dicho, no es más la situación que pasa muy a menudo, porque estamos en la que los sociólogos llaman como la sociedad líquida, y esa liquidez afecta también a los
modelos familiares. Así que puede pasar que el viudo no es también, por ejemplo, el padre o la madre de los hijos del cónyuge fallecido. Y puede que no sea porque, verbigracia, hubo un divorcio y tras el divorcio el cónyuge se ha casado otra vez con otra persona. Y si, por ejemplo, el cónyuge, en este caso, una vez que se casa otra vez, no elige un régimen patrimonial diferente de la sociedad de gananciales, se va a aplicar, como es el régimen legal, la sociedad de gananciales. De ahí que todos los bienes que adquieren tras el matrimonio, obviamente hacen parte de la sociedad de gananciales, y como hacen parte de la sociedad de gananciales, cuando uno de los miembros fallece, el otro adquiere la mitad a título propio, a título de liquidación de la sociedad de gananciales, y queda en herencia, en sucesión, solo la mitad. ¿Por qué digo todas esas cosas? Digo todas esas cosas porque al fin y al cabo es importante que todo el mundo se entere que el régimen de la sociedad de gananciales, que la reforma del derecho de familia de 1975 quiso como el régimen legal porque quería realizar una igualdad entre el hombre y la mujer, y sobre todo porque en aquel momento, en 1975, aún no se había logrado una igualdad de trato entre hombres y mujeres, y sobre todo las mujeres no tenían el acceso al mundo laboral del trabajo con las mismas oportunidades que los hombres. Y ahora, con lo que podemos llamar el derecho antidiscriminatorio, podemos decir que a pesar de que seguimos habiendo algunas diferencias, ahora la situación de las mujeres no es la situación que existía en 1975. Así que la idea que el régimen legal de la familia tenía que ser el régimen de la comunión de la sociedad de gananciales tenía sentido en 1975, cuando aún no se había logrado una igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero puede que no tenga aún todas las sentido en ese momento histórico, y puede que no tenga sentido en ese momento histórico, al menos por dos razones. Primero, porque al fin y al cabo hemos casi logrado una igualdad de trato entre hombres y mujeres, y no podemos decir que las mujeres no tienen acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y sobre todo porque ha cambiado mucho el derecho de sucesiones, porque cuando el derecho de sucesiones establecía que la mujer, más bien decimos, el viudo o la viuda tiene derecho solo al usufructo, entonces tenía sentido reequilibrar las posiciones a través de la atribución del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales. En cambio, en la sociedad actual, en el que el cónyuge, el viudo, tiene como heredero a título de sucesión el derecho a la plena propiedad, puede que no tenga el mismo sentido. O sea, la reforma del derecho de familia que quiso como régimen legal, o sea, el régimen que se aplica cuando no hay una elección diferente de los cónyuges a través de las capitulaciones matrimoniales, el régimen de la sociedad de gananciales tenía sentido en 1975, cuando el sistema económico, social, jurídico y político era muy diferente de lo actual. Era diferente respecto a lo que existe ahora.
ahora. Así que puede que ahora el régimen que en medida mejor ajuste y corresponda a las exigencias de las personas es el régimen de la separación de bienes, porque evita que se realice cuando hay una sucesión entre los cónyuges, una situación de desequilibrio que atribuya una posición jurídica demasiado protectora en favor del cónyuge y contra, entre comillas, los hijos. Porque cuanto más se atribuye al cónyuge viudo, menos evidentemente va a corresponder a título de sucesiones en favor de los hijos. Así que tendría sentido, a mi parecer, en ese momento que el régimen legal fuera no el de las sociedades gananciales, sino el de separación de bienes. Y efectivamente, si ahora vamos a hacer una estadística de lo que pasa en Italia, podemos decir que en los matrimonios que se han celebrado en los últimos 10 años, la mayor parte de los cónyuges han elegido a través de las capitulaciones matrimoniales o al acta de la celebración del matrimonio, el régimen de las separaciones de bienes. Y a mi parecer esto sería la solución mejor. Obviamente, a mi parecer, eso no basta para una regulación de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges que sea la mejor posible. Y a mi parecer, lo que falta en el derecho civil italiano es la posibilidad de pactar acuerdos en vista de la ruptura matrimonial, porque obviamente los regímenes patrimoniales tienen una relevancia no solo al momento de la muerte de uno de los cónyuges, sino también en el momento de la ruptura entre el matrimonio. ¿Por qué en el momento de la ruptura? Porque en la ruptura del matrimonio, o sea, el divorcio, también es una de las causales que determina si hay una sociedad de gananciales, la cesación de la sociedad de gananciales y, por supuesto, la liquidación de las sociedades gananciales. Así que en este caso la situación sería bastante delicada, sobre todo porque, según el derecho civil italiano, existe en favor de uno de los cónyuges tras el divorcio el derecho a la pensión compensatoria. La pensión compensatoria, sobre todo cuando existe entre los cónyuges una diferencia entre los beneficios que cada uno de ellos ha realizado o realiza, entonces haciéndose una diferencia entre los beneficios y los ingresos de uno de cada cónyuge. Así que el cónyuge que tiene menos ingresos y menos beneficios tiene que recibir por el otro una pensión compensatoria. Toda esta regulación patrimonial de las relaciones entre el matrimonio hace que en los días de hoy el régimen de la sociedad de gananciales es un régimen que básicamente los cónyuges no van a elegir. Y no van a elegir porque realiza una situación de desequilibrio, no solo entre las relaciones entre los cónyuges por un lado y los hijos por el otro, sobre todo en el caso del que hay una familia recompuesta y por fin en el caso de la sucesión. Así que el régimen más sencillo y que menos influencia o que tiene menos consecuencias negativas en la aplicación de los regímenes sucesorios, así que se realiza un equilibrio bastante, una
hay una adecuada ponderación de los intereses de los cónyuges, es el régimen de la separación de los bienes. Porque a través de ese régimen cada uno de los cónyuges queda propietario de sus bienes y sobre el patrimonio de cada uno se realiza la sucesión de cada uno sin que el otro adquiera algo a título propio, sino que adquiera solo a título de herencia, concurriendo con los otros herederos, que básicamente son los hijos o en el caso de que falte los hijos, los ascendientes del cónyuge que haya muerto o que haya fallecido. Por fin, unos últimos minutos quiero dedicarlo para no excederme el tiempo que me ha sido asignado al régimen del fondo patrimonial, que como decía es un régimen concurrente, o sea, un régimen que coexiste con los otros con los otros regímenes principales que son la sociedad de gananciales convencional y las separaciones de bienes. ¿En qué consiste el fondo patrimonial? El fondo patrimonial básicamente no es otra cosa que la destinación de uno o más bienes inmuebles para satisfacer los intereses de la familia. ¿Quién puede constituir el fondo patrimonial? Obviamente pueden constituir los cónyuges o uno de los dos, así que es como si atribuyera ese bien para que sea utilizado para satisfacer los intereses de la familia y entonces las cargas del matrimonio, o sea, lo que sirve para el sostenimiento de la familia, para la educación de los hijos, para todas las necesidades de la familia. ¿Cuál es la cosa más importante? La cosa más importante es que ese régimen patrimonial de la familia realiza una afección sobre los bienes que están destinados, que constituyes ese fondo patrimonial. O sea, en el momento en el que los bienes quedan destinados al fondo patrimonial, hay una afección de esos bienes para la realización y satisfacer solo y exclusivamente los intereses de la familia. Esto básicamente significa que los acreedores personales de cada uno de los cónyuges no pueden agredir esos bienes para satisfacer su crédito y pueden satisfacer su crédito sobre los bienes del fondo patrimoniales solo y exclusivamente los acreedores de la familia, o sea, todos los acreedores por obligaciones que han surgido para satisfacer los intereses de la familia. Esta es una, cómo realiza esa afección de los bienes, es una herramienta muy importante porque al fin y al cabo es un modo para reservar una parte del patrimonio, uno o más bienes de la familia y evitar, impedir que los acreedores personales de cada cónyuges o los acreedores de cada cónyuge por su actividad profesional o por su actividad empresarial puedan
agredir a esos bienes y entonces puedan intacar ese patrimonio. Así que a través del fondo patrimonial, que tiene obviamente que ser registrado en los registros de la propiedad, se realiza esa afección y esa afección es un modo para constituir un patrimonio reservado. Podemos decir, si queremos, con un lenguaje que es un poco simplificado y que mucho lleva del sistema jurídico anglosajón, que sería una especie de trust en el sentido de que los bienes están destinados solo para satisfacer los intereses de las familias y no pueden ser utilizados para satisfacer otros intereses diferentes. Así que es un patrimonio reservado que los cónyuges solo pueden utilizar para satisfacer los intereses de la familia y también que los cónyuges pueden que los acreedores pueden usar solo para obligaciones que han surgido por la realización de los intereses familiares. Y la otra cosa importante que quiero decir es que el fondo patrimonial, como puede ser constituido tanto por uno o ambos cónyuges, como también por un tercero. Y obviamente el tercero puede constituir ese fondo patrimonial tanto con un actus inter vivos como con un actus mortis causa, o sea, a través de un testamento. Así que, por ejemplo, el abuelo puede dejar un inmueble, la vivienda, a su hija, a su hijo, y en el testamento establecer que esta vivienda constituye un fondo patrimonial para satisfacer los intereses de la familia de su hija, de su hijo. Y en ese sentido, la propiedad queda reservada al hijo o a la hija, que es al hijo, la hija del abuelo que constituye a través del testamento ese fondo patrimonial. Pero hasta que siga en pie el matrimonio y hasta que exista ese fondo patrimonial, ese bien está dedicado a la realización de los intereses de la familia y queda sujeto solo a las obligaciones, a satisfacer las obligaciones que han surgido para satisfacer intereses familiares, a satisfacer obligaciones surgidas por intereses familiares y no otras obligaciones de los cónyuges. Así que existe esa afección de los bienes del fondo patrimonial. Obviamente el fondo patrimonial dura hasta que dure la familia, a no ser que los cónyuges lo pacten una cesación anticipada de ese fondo patrimonial. Ese fondo dura hasta que dure la familia. O sea, la causal más importante de la cesación del fondo patrimonial es la cesación del matrimonio. La cesación del matrimonio, como es bien sabido, puede derivar o de la muerte de uno de los cónyuges o del divorcio. En el caso de que por divorcio o por muerte hay el cese del fondo patrimonial, la ley italiana establece que si hay hijos menores de edad, el fondo patrimonial, a pesar de que el matrimonio ya no exista porque hubo la muerte de uno de los cónyuges o hubo un divorcio, el fondo patrimonial sigue en pie hasta que el menor de los hijos llegue a su mayor edad, o sea, a los 18, ya que en este periodo sigue permaneciendo el interés de la familia y sobre todo los intereses de los hijos.
Y en este sentido, el fondo patrimonial tiene también una función que no es una función típicamente sucesoria, pero también en una función para sucesoria. Y de este modo, yo creo que se entiende muy bien que el fondo patrimonial, a pesar de que es una institución, es un régimen patrimonial de la familia, tiene mucha conexión porque es una herramienta a través de la cual se realiza también una función que no es una función sucesoria en el sentido propio, pero que es una función que yo diría para sucesoria. Muchísimas gracias por la atención y quedo a la espera de si hay preguntas. Muchísimas gracias, como siempre, a Instituto Jurídico Fundamentos por la oportunidad que me brinda de participar a esos eventos que para mí son muy importantes, y muchísimas gracias a Carlos por todo lo que siempre hace por Fundamentos Instituto Jurídico. Que